Una campaña masiva de deportaciones ha sido anunciada por Estados Unidos desde que asumió la presidencia Donald Trump. Este tema cruza por completo la política nacional de Honduras, pues Estados Unidos siempre ha tenido la vista puesta en su patio trasero y por supuesto en este caso en Honduras, uno de los gobiernos que durante la historia ha sido leales y serviles a los intereses norteamericanos. Además, la dependencia económica de los Estados Unidos, marcadísima desde el periodo de los enclaves mineros y bananeros, por una parte dependemos en gran medida de las ayudas y los préstamos gringos, y por otra parte, la exportación de carne viva, es decir, la migración desproporcionada de los últimos años nos ha vuelto muchísimo más dependientes, siendo que nuestro país recibe la nada despreciable cantidad de 9.743 millones de dólares al año. Esto fue durante el periodo 2024, lo que viene a representar aproximadamente el 25% del PIB nacional. De acuerdo a cifras del Banco Central de Honduras, entre el periodo 2017-2022, al menos 4 millones de personas, es decir, la mitad de la población, recibió remesas en algún momento de parte de parientes o familiares en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Esto nos muestra la magnitud del enorme problema social y económico que representa para nuestro país. Yo creo que la economía, mire, el capital es miedoso. Donde oye mucho ruido, se va. Entonces, nosotros lo que tenemos es que aislarnos de todas esas cosas políticas y que el Estado... Una economía atrasadísima, un sector agrícola completamente olvidado, un sector industrial que depende muchísimo de las maquilas y una clase empresarial dominante burguesa incapaz de generar políticas que puedan mejorar la situación económica del país, elevar las exportaciones, mejorar el déficit de la balanza comercial. Todas esas situaciones son un caldo de cultivo que empeoran esta crisis. La situación de seguridad, desempleo, subempleo, corrupción son de los principales factores que fomentan la migración en nuestro país. En ese mismo contexto, el Gobierno Nacional de Honduras ha lanzado la campaña Hermano Vuelve a Casa, la cual consiste en una bonificación de alrededor de $1,100, supuestamente para que los retornados puedan reintegrarse a la economía nacional y a sus actividades cotidianas. Sin embargo, esto parece más una fórmula para lavarse las manos ante la incapacidad de los gobiernos de poder solventar la misma situación que fomenta la migración. Los giros en la política estadounidense se han hecho sentir desde el primer día de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Primero con una serie de decretos que atacan a los migrantes y que ahora mismo los mantienen en una situación permanente de pánico y zozobra. Además, por otra parte, a nivel de América Latina y Centroamérica específicamente también se han realizado cambios en la política de Estados Unidos, siendo que la primera gira que realizó el secretario de Estado Marco Rubio fue precisamente a estos países. Cabe mencionar que en esta gira ni siquiera se incluyó a Honduras, y lejos de lo que intenta difundir el gobierno, esto probablemente tenga sus raíces en una serie de decisiones que se han venido tomando, en este caso sobre todo con el tema de extradición y Palmerola, hechos que lejos de marcar una distancia con el imperialismo, deja un espacio más bien para suponer un esquema de autoprotección de parte del gobierno, donde últimamente circuló un video donde se vincula al cuñado de la presidenta y también líder de la bancada del Partido Libre en el Congreso Nacional en una reunión que sostuvo con personas vinculadas al narcotráfico recibiendo dineros para las campañas políticas. Si bien recientemente se ha revocado la decisión de suspender el tratado de extradición vigente desde 1912, esto ha sido más bien por la presión del gobierno norteamericano. Y es que los cambios en la forma de relación, es decir, los cambios en la diplomacia internacional de los Estados Unidos, se están llevando de encuentro a potencias como China, México, Canadá y hasta la misma Unión Europea. No es de pensar que países con economías más pequeñas y dependientes, como es el caso de Panamá, Colombia y el propio Honduras, puedan obtener un trato mucho más digno. Por lo tanto, podemos ver un retorno crudo a doctrinas como el Destino Manifiesto y la doctrina Monroe, lo cual viene a representar enormes dificultades para nuestros países. Es todo este contexto el que genera la enorme preocupación, dado que aproximadamente el 10% de la población hondureña ha migrado hacia otros países y principalmente Estados Unidos. Dado eso, tenemos una economía muy dependiente de la norteamericana, tanto desde el punto de vista de las ayudas, como se mencionaba anteriormente, como desde el punto de vista de las remesas, que representan aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto. Por esa razón, nos preocupa el impacto económico, político y social que pueda tener las deportaciones de llevarse a cabo en el caso de Estados Unidos.
Así que vamos a estar sacando un poco más de contenido sobre este tema, un poco más de contenido sobre lo que está pasando con el cambio de rumbo en la política norteamericana. Si vos tenés algún comentario, puedes dejarlo aquí abajo en nuestras redes sociales. También puedes sugerirnos otros temas que podemos tocar dentro de nuestros podcasts o dentro de estos pequeños cortos que hacemos con la intención de poder informar un poco sobre lo que está pasando, ya sea en nuestro país o lo que está pasando a nivel mundial. Seguimos en redes sociales, muchísimas gracias.